El Renacimiento y la Ilustración. El Renacimiento y la Ilustración fueron corrientes de pensamiento que van a influir en la política, educación, cultura virreinal. El Renacimiento. El período histórico que sucede a la Edad Media en Europa es conocido como el Renacimiento, comprende todo el siglo XVI. Se inició en Italia y se extendió por toda Europa favorecido por el invento de la imprenta. En el Renacimiento, el centro del mundo es el hombre, los poetas cantan al amor humano, la naturaleza, los hechos guerreros, y también tratan temas filosóficos y políticos. Fue un movimiento espiritual de liberación, como si el hombre hubiese superado una etapa difícil, violenta, volviera a descubrir el sol, la luz, los colores, la naturaleza, y de rechazo, a sí mismo. Orígenes del Renacimiento. Tuvo su origen en Italia en los siglos XIV y XV, llegando a su apogeo al iniciarse el siglo XVI. De Italia se extiende lentamente por Europa excepto Rusia. A lo largo de los 50 años que van desde 1520 a 1570, discurre la madura plenitud del Renacimiento y también se percibe su ocaso. Toda la Europa de Occidente toma parte ahora en el movimiento de las artes y de las letras. La recepción de los gustos italianos se generaliza, los grandes maestros surgen ya no solo en Italia, sino en todo el ámbito de las monarquías occidentales. Pero el desarrollo normal de la cultura renacentista se ve afectada por el hecho simultáneo de las luchas religiosas derivadas de la Revolución Protestante. Así, en Alemania, se cortó el brote renacentista, al igual que en Francia. Además, en los países adheridos a las confesiones protestantes, el credo iconoclasta de los nuevos evangelios suprimió la ocasión de ejercitar el mecenazgo eclesiástico, que suprimió la temática abundante de los motivos iconográficos. Características del Renacimiento. Recuperación económica, demográfica y comercial a partir de la segunda mitad del siglo XV. En ningún sitio se observan como en Italia los signos de los nuevos tiempos. Burguesía en estado puro. Autonomía de las ciudades, cuna de la secularización occidental. Etapas. La primera tiene como espacio cronológico todo el siglo XV, es el denominado Quattrocento, y comprende el Renacimiento temprano que se desarrolla en Italia. La segunda, afecta al siglo XVI, se denomina Cinquecento, y su dominio artístico queda referido al Alto Renacimiento, que se centra en el primer cuarto del siglo. Esta etapa desemboca hacia 1520-1530 en una reacción anticlásica que conforma el manierismo. Principales corrientes filosóficas del Renacimiento. Platonismo. Aristotelismo averroísta y aristotelismo alejandrino, estoicismo, epicureísmo, escepticismo. Naturalismo bruno, Telesio, Campanella. A ellas hay que sumar la actividad científica representada por Copérnico, Galileo y Kepler, en lo que supondrá la renovación de la concepción del universo. El pensamiento renacista abandonará las pretensiones del pensamiento medieval. Frente al teocentrismo medieval, el Renacimiento, sin olvidar a Dios, convierte al hombre en el centro de sus intereses. Hará del hombre un ser más crítico e individualista. Pone sus ojos sobre la vida y sobre las cosas terrenas. Este espíritu fue incubado en las academias, al margen de las universidades. Descubrieron una nueva forma de rigor intelectual. La Ilustración. La Ilustración fue un movimiento intelectual entre 1620 y 1750 que abarcó todas las áreas de la cultura, como ser la política, la economía, las ciencias, el arte, la técnica, la religión, la filosofía, entre otros. Nació en el siglo XVIII, llamado el siglo de las luces. Su origen fue a partir de la etapa del Renacimiento, otro movimiento cultural, donde aparecieron nuevas ideas sobre el hombre y la cultura. Enfrentaron al pensamiento tradicional medieval, donde todo era obra de Dios, y los hombres tenían ya un destino en la tierra predestinado y estaba sujeto a un plan divino. La razón era la única herramienta que tiene el hombre para encontrar la verdad de las cosas. Pusieron en duda las instituciones, la iglesia, los conocimientos, costumbres de la sociedad feudal. Dieron otra visión totalmente distinta del hombre en la tierra, pues ahora todo cambio individual o social podía ser creado o impulsado por el trabajo personal o en conjunto de este hombre. Características de la Ilustración. Racionalismo, búsqueda de la felicidad, creencia en la bondad natural del hombre, el optimismo y el laicismo. El ideal de la Ilustración fue la naturaleza a través de la razón. En realidad no es más que el espíritu del Renacimiento llevado hasta sus últimas consecuencias, en manifiesta oposición con lo sobrenatural y lo tradicional. El ilustrado llegaba al amor al prójimo partiendo de la razón y no de la revelación. Impulsaron las ideas de la libertad del hombre para pensar, expresarse, trabajar, estudiar y crecer.
Igualdad, fraternidad, sus derechos y obligaciones en la sociedad. Tolerancia religiosa. Atacó los privilegios del clero, el ocio de la aristocracia.